John Wayne Gacy es probablemente uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Utilizaba el noble traje de un payaso para violar, torturar y asesinar a sus víctimas, en su mayoría niños y jóvenes, a quienes enterró en el sótano de su casa o arrojó al río en Illinois. Actuó en hospitales infantiles y eventos benéficos como Pogo, el payaso, personaje que él había ideado. Sin embargo, se hizo conocido como el payaso asesino, debido a sus servicios públicos como payaso antes del descubrimiento de sus crímenes. Su aberrante historia, en la que también abusó de su poder para coaccionar a sus empleados, es la que hoy veremos en este vídeo. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que violó, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes y niños. Nació el 17 de marzo de 1942. Tuvo una infancia complicada. Vivió con sus padres y sus 2 hermanas. Sin embargo, su padre, que era alcohólico, siempre lo golpeaba y humillaba delante de sus amigos de la escuela. Nada de lo que hacía lo complacía y siempre lo llamaba mariquita, tonto y estúpido. En 1949 se informó al padre de Gacy que su hijo y otro niño habían sido sorprendidos acariciándose sexualmente a otro menor. Su padre lo azotó con una navaja como castigo. A los 9 años, John Wayne Gacy fue víctima de violación, pero nunca le contó a su padre por miedo a que lo culpara. Debido a una afección cardíaca, tenía sobrepeso y no podía hacer deportes. Su condición lo llevó a estar largos periodos hospitalizado y tener bajas calificaciones. Su padre pensó que estaba actuando. A los 17 años se fue de casa para ser conserje en una funeraria de Las Vegas, donde practicó la necrofilia. Luego regresó a casa, continuó sus estudios y trató de hacer una vida normal. En 1960, a los 18 años, Gacy se involucró en la política. Trabajó como asistente del capitán del distrito para un candidato del Partido Demócrata en su vecindario y luego se matriculó en Northwest Business College. Tratando de superar su dura infancia, John Wayne Gacy se comprometió en marzo de 1964 con Marlene Meyers, una compañera de trabajo cuyo padre tenía varios negocios. Se unió además a la Cámara Junior de los Estados Unidos, también conocida como Jaycees, donde ascendió como una persona respetable. Con una buena posición económica y una respetable reputación, Pogo, el payaso, era además como un padre de familia muy querido en su barrio, ya que tenía 2 hijos. Sin embargo, en los años 70 dejó aflorar la bestia que llevaba dentro. Fue condenado a 10 años de prisión por el intento de violación de varias empleadas adolescentes. Se divorció y el 1 de julio de 1972 tuvo su segundo matrimonio con Carol Hoff, su excompañera de secundaria, quien ya tenía 2 hijas. El primer asesinato lo perpetró contra Timothy McVoy el 3 de enero de 1972, según contó el propio criminal. John Wayne Gacy recogió al adolescente de 16 años de la terminal de autobús Greyhound de Chicago en su automóvil. Luego de pasar la noche juntos, el menor se presenta en su habitación con un cuchillo, por lo que el empresario se enfrentó a él y lo mató. Lo enterró en su sótano y cubrió con una capa de cemento. Sin embargo, todo habría sido una confusión porque, de acuerdo con la confesión, solo lo estaba despertando para tomar desayuno. Ese día
Mientras apuñalaba a McBoy y escuchaba el aire y cómo le faltaba, el asesino reveló que experimentó un orgasmo alucinante y agregó: «Fue entonces cuando me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción». A finales de 1975 había asesinado a 2 personas y luego mató a 30 más hasta 1976. John Wayne Gacy cometió los 33 asesinatos dentro de su casa, estilo rancho cerca de Norris, en los suburbios de Chicago. Sus víctimas incluyeron personas que conocía y personas aleatorias, atraídas desde la estación de autobuses, un parque o a las calles con la promesa de un trabajo, una oferta de bebida y droga o dinero a cambio de sexo. Uno de sus trucos para atraer a la víctima a su casa era que se pusiera la esposa con el pretexto de demostrar un truco de magia. A otras víctimas le hacía creer que llevaba una placa de sheriff y que era policía. El asesino violaba y torturaba antes de matar, por asfixia o estrangulamiento a las víctimas. 26 fueron enterradas en el sótano de su casa y otras 3 enterradas en otro lugar de su propiedad, mientras que 4 fueron arrojadas al río Des Plaines. La investigación sobre la desaparición del adolescente de Des Plaines, Robert Piest, fue lo que, finalmente, llevó a que John Wayne Gacy fuera arrestado en diciembre de 1978 en su casa en el 1813 West Summerlin Avenue. El adolescente había desaparecido de la farmacia Nixon, donde trabajaba, y no acudió al cumpleaños de su madre. Ese día, además, había ido a preguntar sobre un trabajo, por lo que Gacy fue nombrado el contratista con más probabilidades de haber hablado con el joven sobre ese trabajo. Gacy finalmente fue condenado a muerte el 13 de marzo de 1980 en el corredor de la muerte del Centro Correccional Menard. Pasó gran parte de su tiempo pintando. Su ejecución, donde se le aplicó la inyección letal, fue televisada el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: «Bésame el trasero». En 1971 compró una casa en una zona anónima de Northwood Parks. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas. Las víctimas de Gacy, algunas, a día de hoy aún no han podido ser identificadas. Por ejemplo, en julio de 1971 conocí a un joven llamado Michael Reed que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas en su domicilio. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían.
El 29 de julio de 1975, John Bukowski, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy le permitió tener más tiempo. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en la parte trasera de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados, y gracias a los avances tecnológicos se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, James Byron. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. A día de hoy, aún quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. Entre las posibles explicaciones de por qué John Wayne Gacy se comportaba y hizo lo que hizo, algunos señalan la pobre relación que tenía con su padre, alcohólico y abusador, otros que tenía un trauma en la cabeza y por eso los desmayos de su adolescencia eran la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión de su subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales, y el atributo común de todos ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes de su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había normalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Por lo tanto, probablemente John Wayne Gacy no encajara en los patrones habituales de la psicología porque simplemente era maldad pura y dura.